pues estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita del escritor norteamericano Steve Maraboli. Qué buena cita esta, mira lo que dice. La decisión correcta y la decisión más dura casi siempre son las mismas. ¿Qué pasa en los litigantes? Ya no aguanto más, esta carga se tiene que ir hoy. Hay que tener sensibilidad. Yo lo único que le pido es que tenga un poco de compasión. Buenas tardes, Buenas bienvenidas. tardes, doctora. Patricia, tú eres la demandante de este caso. Exacto. Dime quién es Deyanira. ¿Por qué Deyanira la es demanda? Deyanira es mi hermana mayor. Ah, la estás demandando a tu hermana. Ahora dime por qué la demandas y qué pides para La demando resolver. porque ya no aguanto más. O sea, yo necesito que ella envíe a mi medio hermano, ni siquiera hermano, medio hermano a Venezuela hoy mismo. O sea, esta es una situación que no la soportamos, doctora, no la soportamos. Le cuento. ¿No la soportamos? No la soportarás tú porque Es que ella está demandada. misma sabe que es un problema. O sea, ese niño no puede quedarse en la casa. A ver, dime una cosa, ¿qué edad tienes tú, Patricia? 23 años. 23 años. ¿Y tú, Deyanira? 33. 33. Sí. Se llevan 10 años ustedes. Ok, perfecto. A ver, cuéntame cuál es el problemón. Ok, mi papá se casó con Marta, que era su secretaria. Un día estábamos en el restaurante y ella le sacó en cara que mi papá tenía años de amante con la tipita esta. Bueno, ella vino y le dijo que era amante de hace tiempo, ¿qué tal? Mi papá vino y le dio una bofetada y le dijo que cuál era la falta de respeto, que por favor respetara. Ella se enfureció y nosotros nos fuimos y nos mandaron para Maracaibo, para la casa de mi abuela. Bueno, perfecto. Pasaron años, mi papá nos llamaba y nos ¿Y dónde llamaba. estaba tu mamá en todo esto? Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año. Ok. Pasaron años, él nos llamaba, ¿qué tal? 1 año atrás, mi papá nos llama para reconciliarnos, nos dice que si queremos venir a Estados Unidos, nos paga los estudios, nos compra un apartamento. Nosotras, buenísimo. Felices. Nos venimos, claro, buenísimo, nos venimos. Bueno, cuando nosotros nos venimos, mi papá, bueno, nos trató súper bien, todo iba de maravilla. Hasta que mi papá nos llama un día y nos dice, mira chica, estoy súper preocupado, se notó estresado, no, es que tengo un hijo aquí y tiene muchos problemas con la mamá, ¿qué tal? Nosotros para devolverle el favorcito que él nos está pagando las cositas, bueno, nosotros le dijimos, bueno papi, tráelo una semana para Maracaibo, para Orlando, y nosotros lo llevamos para el parque. Ok, perfecto. Él se vino, nosotros lo llevamos a los parques. Él me ha hecho unos shows en los parques. ¿El muchachito? El muchachito. ¿Qué edad tiene? Él tiene 15 años. 15 años. ¿Y qué te hizo en los parques? Cuéntame. Bueno, el muchachito quería el jacuzzi para él solo. El niño se ponía a llorar, qué tal, que él quería más y más y más. Íbamos para se quería comer como 20 hamburguesas. O sea, mijo, o sea, ya yo estaba harta, demasiado harta. Llegamos a la casa, yo pensé, no, aquí se va a calmar todo. Perfecto. Bueno, en la casa no, fue peor. Él gritaba, mira, quiero agua, como que si yo fuera su criada. Yo no soy criada de él, o sea, yo no tengo por qué mantenerlo a él. Para rematar, yo llevo a mi novio para la casa, bueno, estamos ahí, tal. El muchachito viendo televisión, masturbándose. Y yo, ok, no le dije nada. Es que ella no entiende que el niño está enfermo, tiene una condición especial, doctora. Hay que tenerle paciencia. Hay que tenerle paciencia. ¿El niño tiene una condición especial? Él tiene una condición especial, hay que tenerle paciencia, hay que entenderlo. Es que yo quiero... Pero ¿cuál es la condición especial que tiene el niño? ¿Alguien me puede decir cuál es su diagnóstico? Él tiene un autismo. ¡Ay! Pero nosotros ni siquiera sabemos el nivel de... Yo digo que lo tiene muy alto. O sea, claro. No. Ok, No aguanto más. el muchachito es autista. Es autista. Ok. Es la conclusión que nosotros sacamos. ¿Cuánto? Pero ve acá. Sí, ¿Pero él cuánto es- tiempo lleva aquí? Porque ya tú me has contado como Un si... mes. ¿Y qué pasó Un con la mes. semana? Bueno, déjeme explicarle. Dale. Bueno, ok. De repente llama, a los 2 días que él se tiene que ir para Venezuela, me llama la abuela. Que tu papá y la señora con que está casada fueron secuestrados por chavistas. Pero yo le recalco que le digo, ajá, pero aquí está su nieto, él va dentro de 2 días, le digo El vuelo, el nombre, le digo todo. Y ella me tranca, que vea cómo resuelva yo con el niño. O sea, que no pudiste mandar al chico. No, y yo llevo amigas todavía para está mi con casa, nosotros llevo y amigas se va a para mi quedar un casa. tiempo Y con él nosotros. viene las toquetea, cuando yo estoy haciendo conmigo me los recuesta. Ella es El muy niño exagerada. loco. No, cuando yo Ella vengo... es muy exagerada, ella es muy exagerada.
y ella pone un show en la cosa que no existe, que eso es mentira. ¡Cállense las dos! Cuando le digo... ¡Pero cállate! No puedo, no aguanto más, doctora. No, ni yo tampoco, me estás volviendo loca. No aguanto más. Me estás volviendo loca. No aguanto más. Ok, espérate, vamos a ver. Entonces, están aquí con el muchachito de 15 años que es autista y tiene problemas de comportamiento. Muchos problemas. Tu papá y la madre del chiquito están secuestrados. ¿Han sabido algo de ellos? Nada. No hemos sabido No nada han de pedido él. rescate, nada. Porque la Ok. familia que tiene La abuela ya- materna del niño no le interesa al niño. Para nada. O sea, la señora no quiere involucrarse. Y es una carga grande, o Ok. sea, grande. Y entonces, tú lo que quieres es que yo lo mande como un saco de papa para Venezuela. Eso es lo que ella quiere. Ella quiere agarrar al niño y mandarlo para Venezuela como si fuese un paquete, como si fuese un pegado, como si fuese Yo cualquier llevo cosa. amigas para mi y es casa. nuestro hermano. Ya va, y tú tienes ya que entender va. que es nuestro hermano. No. Y que está en una situación difícil y que somos familia. hermano. Tú eres un egoísta, tú eres una desconsiderada. Oye, aparte de todos los eventos de índole sexual que me contaste, ¿ha habido algo de agresividad, de violencia con el chico? Para Él grita. nada, para nada. Ay, mamita, como si no te Para estás en la nada. casa. Él grita desde su cuarto, mira, Patricia, tráeme la comida. Pero eso no es Yo no soy agresividad. criada de nada. No, ¿Eso yo no es ya esa agresividad? parte me la diste, pero es agresivo también. No, Y la- para nada, doctora. Que la Para esté nada es que la agresivo. esté toqueteando, esté diciendo cosas, ¿cómo se llama eso? Bueno, ok, eso Eso es no es agresividad. agresividad. Perfecto, Ay, no, ok. eso es Entonces, ser lindo. tu postura, que lo envíen a Venezuela, que lo reciba el que lo reciba, ¿qué más da? Ahora, ¿el departamento donde ustedes viven de quién es? De nosotras, pero está a nombre de mi papá. Ah. Entonces no es de ustedes, es de tu Bueno, papá. pero eso no los dio nosotras para Es lo estudiar. Pero el para niño que ese nosotras también estemos es allí. hijo de tu papá. Pero él no estaba Sí, en los él no- planes. Ella es una egoísta. Ella es una Ok, egoísta. perfecto, ya te entendí a ti. Responde a la demanda, por favor, Deyanira. Mire, doctora. Ella es una malcriada, ella es una inhumana, no, soy ella no puede consciente, entender la consciente. situación que estamos viviendo ahorita. Mi papá está secuestrado, no sabemos absolutamente nada de él. Está secuestrado con Marta, que es la mamá del niño. La abuela no lo quiere, la abuela simplemente se lavó las manos y no quiere ese paquete. Yo tampoco. Y fíjate, yo tengo este documento aquí, doctora, que se lo quiero entregar. Esto lo firmé yo en el consulado venezolano, en donde yo me hago responsable de la estadía del niño aquí en Estados Unidos por ser la hermana mayor. Yo firmé eso y mi papá me dejó responsable a mí de él, mientras que él estuviese aquí. Ujú, Y mientras yo siento que Pero Pero ¿qué no tú me me estás sabía de diciendo? su Que lo parte. deje aquí permanentemente. Doctora, no es exacto. permanentemente y es lo que yo le explico ¿Hasta a ella, es cuándo? algo momentáneo, mientras que la situación en Venezuela se soluciona. Ay, Yo no mira, tengo- no, ella está ella quiere Yo envejecer sí, y tener sí, yo sí tengo muchacho. esperanza de que de que mi papá aparezca. Yo sí tengo esperanza de ¿Qué que fantasía está aparezca y viviendo de mi que- hermana? ¿Qué fantasía? No, estás equivocadísima. Voy a Mire, hacer un doctora. corto receso para rezarle a Dios. Hay que A ver si rezar me a ella, alumbra, ¿para qué? a ver si me alumbra y vemos qué solución le damos a esto. Es cierto que él tiene una actitud un poco fuera de lo normal. De lo No, es normal. autista, mija, es Claro, pero autista. Creo que el autismo de él es leve. Yo ¿Leve? también. Aunque sí, Leve. como no. Está loca, le falta un tornillo. A ella. Caso cerrado. Patricia y Deyanira son hermanas venezolanas. Viven aquí en Estados Unidos, en un departamento que está a nombre del padre. Hace un poco tiempo, el padre las llama y les dice, mira, yo tengo un hijo con la esposa. El chiquillo está teniendo problemas con la madre, tiene 15 años. Me gustaría mandarlo una semana con ustedes para que lo lleven a los parques. Lo mandan, es problemática la visita porque el chico es autista, entonces tiene sus cuestiones de comportamiento. ¿Qué pasa? Era una semana de visita. Pasa la semana y ellas pierden contacto con el padre. Reciben una llamada de que el padre y la madre del muchacho han sido secuestrados. Reciben la llamada por parte de la madre de la mujer, de la madre del muchacho. Y le dice que lo han secuestrado a los padres, que no saben nada, y que ella no se quiere hacer cargo de ese muchacho.
y esta dice que no puede ¿hasta más. cuándo, doctor? Problemas ¿Quién de no va a pagar todas las comportamiento, cosas? el muchacho manosea a las amigas, la manosea a ella, se masturba mirando televisión, sin número de problemas de convivencia, que ahí está el tema de este Mire, caso. doctora, yo le quiero decir algo. A ver. Es cierto que él tiene una actitud un poco fuera de lo normal. De lo No es normal. autista, mija, es Claro, pero es autista. fuera de Fuera lo de lo Yo quiero que normal, ella no, de lo entienda normal, de que es mija. autista Claro. y de que hay que hablarle y de que hay que hacerlo entender y que hay que tratarlo bien y que no puede salirle con las patas. Ella le grita, ella le prepara la comida y se la tira, la hace sin gusto y cuando Y él yo no la tengo llama a muchacho ella para porque mantener. necesita algo, No, entonces no, ella no, le no, sale no. con gritos. Yo tengo 23 Mira, años, él no tiene tengo autismo, necesidad pero de él estar con siente y eso. padece No, no, porque no. él es un ser humano, él es Pero un niño, él tiene claro. 15 años, pero en su cabeza es mucho Y las más joven. consecuencias de Es todo un eso. niño y ella no puede entender Las eso porque ella es inhumana. consecuencias. Claro. Yo estoy pidiendo que tenga un poquito de compasión y de consideración con él. Perfecto. Está aquí el muchachito. Vamos a conocer al muchachito. Yo creo que es importante conocerlo. Pásalo junto con la doctora Madeline Hernández. Que venga la doctora Madeline Hernández junto con el chico. Hola, Hola. ¿cómo estás? ¿Viene usted? Ok. Bueno, dime algo. ¿Te gusta la Florida? Me encanta. Ay, qué bueno. Es mejor que Venezuela. Pero allá es que perteneces, allá es que perteneces. Ah, usted cállese la boca. Usted Allá es que pertenece. está loca. Le falta un tornillo. A ella. Ajá, A él. le falta la verruga, el cono y la escoba para que se vaya volando. Es una bruja. ¿Y cómo te llevas con Deyanira? Es como si fuera mi madre. Ay, qué tierno. Ah. ¡Cállese la boca! Demasiado bello. Oye, ¿dónde están tus padres? Trabajando. Trabajando. Ujú. ¿Y no te quieres reunir con ellos? No, se me quiero reunir con ellos. O sea, me quiero ir para allá de una vez. De una vez. ¿Tú quieres irte? Sí. Que se vaya hoy mismo. Ah, ok. ¿Sabe lo que haría? ¿Sabe lo que haría? Señor, ¿Ustedes no le han informado a él? No. No, doctora, nosotros no le hemos querido decir ¿Por nada. ¿De qué, doctora? Porque no sabemos cómo pueda reaccionar, porque está lejos de sus padres y no sabemos, me da lástima, me da dolor con él, no sé ni cómo decírselo en realidad. ¿De qué, doctora? ¿De qué? Se lo digo, doctora Hernández. Creo que, bueno, es importante que él sepa. Yo creo que él tiene un buen entendimiento, Sí. él tiene una capacidad de entender. Sí. Creo que el autismo de él es leve. Yo ¿Leve? también. Aunque sí, ¿Leve? como no. Sí. Patricia, Como hazme, tú, nada, como tú. Patricia, hazme el favor. Lo que considero que en este caso, doctora, no sé si él ha recibido terapias, tratamiento, no sé si su autismo ha sido atendido apropiadamente, pero considero que él funciona bastante bien, con algunas cosas que necesitan, obviamente, Claro. enfocarse, pero... Hijo, yo te Ella tengo que tiene dar toda una razón. noticia que no es muy buena. ¿Cuál es Pero la yo doctora? creo que tú tienes que saber lo que está pasando para que tú también, pues trates de incorporarte a la solución y quizás a la convivencia que se mejore entre todos. Tus padres han sido secuestrados en Venezuela. ¿Cómo es eso, doctora? ¿Cómo es Bueno, eso? hijo, eso es lo que me han informado ellas a mí. Aparentemente tu abuelita, la mamá de tu mamá, ha llamado y le ha informado a ellas que a tus padres los han secuestrado. ¿Me entiendes? ¿Estás entendiéndome lo que te dije? Doctora. ¿Estás preocupado? No te preocupes. No te preocupes, hijo, no te preocupes. Ven, ven. Que Dios salve a mis padres. Yo sé, tranquilo. Vamos a ver cómo esa parte se resuelve, ¿ok? Ok. A ver, siéntate, mijito, siéntate. A ver, doctora Sierra, dígame una cosa. Esto es un proceso ahora, imagínese, de investigación, a ver qué va a pasar con los padres de este niño. Él está aquí con una visa de turista. En 6 meses se le va a vencer. Así es. Para mí me parece que un caso de asilo político en el caso de él Gracias. es bien propicio, ¿usted no cree? Sí, sí. Hay una categoría para los niños que no están acompañados cuando llegan a este país, si están necesitados, si son huérfanos, si han sufrido violencia en su país, que pueden obtener un asilo político. Y él puede obtener su residencia. Lo importante es que tiene su hermana mayor que está dispuesta a ayudarlo con el proceso. Ella es como una madre para mí. Pero para ella, o sea, ella
ella se ve para la luna. Para la Ok, luna. está bien, tranquilo. Tú vas a ver que esto se va a resolver. Ok, perfecto. Tranquilo que todo va a estar bien, ¿ok? Ok. Vamos a hacer la decisión del caso. Patricia, la vida no es como uno la quiere. Es Doctora, como pero es que viene. no puedo. Pues entonces quizás te debas de mudar con una amiga, con tu No, pero si el novio. apartamento era para nosotras, no. Y para él también. Pero es que ella no quiere quedarse con él toda la vida. Pero ella está dispuesta a pasar... Pregúntele a ver si está dispuesta. Yo sé que ella no está dispuesta a quedarse toda la vida. Yo lo sé. Es Yo que lo esto sé. es una situación que yo le Pero explico esto es una situación que se está desenvolviendo ahora. ¿Hasta cuándo? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, ¿Qué no sé yo puedo. cuánto tiempo tu padre va a estar secuestrado? ¿Qué sé yo si va a aparecer? ¿Qué sé yo? Yo lo único que sé Nos quedamos es que sin hay un dinero, niño sin aquí nada. de 15 años que está en este momento abandonado, que tiene 2 medias hermanas, que están aquí establecidas y que en este momento le pueden brindar el apoyo y la estabilidad que él necesita, porque es un acto de amor, de compasión y de Él tiene a su abuela hermandad en Venezuela. que uno en la vida no quiere, pero tiene que enfrentar. Te niego, además, él tiene tanto derecho a ese apartamento como el que tienes tú. No. Te lo recuerdo, sí, lo tiene, porque es el departamento de tu papá, que es el papá de él también. Pero Te ella- niego la demanda, No. he dicho, caso. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.